millennial es el primer niño valorado. Bienvenidos a este podcast donde reflexionaremos por qué somos como somos según la generación que nos educó y la que nos tocó en suerte. Para ordenar este viaje nos acompaña Astrid Maswich, educadora, psicóloga social y brújula infalible en este mar de etiquetas. Lo que deja de bueno es que son los mejores padres. Conoció de primera mano a Neil Howe, uno de los autores de Generations, el libro que lo inició todo. Iniciamos este viaje con los millennials y con quienes los educaron, la generación X. Yo me sentí desamparado en esto y entonces amparo en esto. O la otra manera es... Hubo un momento en el que vos me mostraste un gran libro, no un librito. Un libro que me llevó, para que lo muestro, porque es increíble. Bueno, después vino este otro libro. No saben lo que fue leer esto, chicos. No saben lo que fue, porque los sociólogos van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces fue realmente, pero para mí esto cambió la educación. O sea, me abrió toda una nueva mirada. Y creo que es la mirada que tenemos que tener todos nosotros. Pero quiero que empecemos por el principio y que me cuentes cómo te acercaste vos a estas clasificaciones y que cuentes de dónde surge esto de llamar millennials, centennials. ASCD es esta gran conferencia que se hace una vez al año, es anual, de todos los docentes y todos los educadores que hay en Estados Unidos para desarrollar justamente y supervisar el currículum de educación, ¿no? En esta conferencia, una de las invitados especiales fue Neil Howe, que escribió este libro, que obviamente nos compramos para estudiarlo, ¿no? Y fue realmente iluminador porque él empezó a hablar sobre las conferencias, ¿no? Él empezó a hablar sobre las generaciones. Entonces, lo que él decía es que iba a venir la gran generación, una generación espectacular, que iba a ser realmente muy distinta al resto de las generaciones, que iba a ser iluminadora, que iba a ser una super generación de gente que tenía mucha autoestima. Yo en ese momento tenía una hija de 7 años, que era dentro de esta gran generación, que era la millennial. Así que estábamos todos con esta expectativa de esta gran generación. Todavía los millennials eran chiquitos. Algunos ya tenían 15 años y otros todavía eran más chicos. Y nosotros como educadores teníamos que educar habíamos educado ya, en parte, a esta gran generación que iban a ser los millennials, que iba a ser la próxima gran generación, porque la primera gran generación ya había pasado hace un montón, y nosotros en ese momento todavía había gente de la gran generación. Hoy los más grandes son los silent, no son los great generation, son los de la generación silenciosa. Pero bueno, hoy los millennials son los protagonistas, digamos, ¿no? Son la gran población, los que hoy están al mando son los millennials. Los que hoy educan son los millennials. Los que hoy son padres y los que se reúnen en las puertas de los colegios, los que dirigen empresas, muchas de esas generaciones son millennials. Entonces, bueno, nos pareció divertido empezar por esta generación. Y es lo que en este libro predecían que iba a ser la gran generación y decían un montón de cosas de cómo iba a ser esta generación, que algunas cosas fueron y otras no. Lo vamos a ver al final, a ver qué es lo que se cumplió de todo eso que estudiaron y que visualizaron estos autores. Claro, y los millennials tienen ahora entre 29 y 44 años aproximadamente, según este autor, porque hay distintos autores que van variando un poquito la fecha. Sí. Bueno, este podcast se llama La culpa es de... Hoy la culpa es de los millennials, porque en general los humanos tendemos o a culpar a nuestros padres, a las generaciones anteriores, o culpar de los problemas sociales, económicos, hasta personales, a las generaciones que nos siguen. Pero y la culpa es de los millennials. Yo tengo acá un listado de culpas de los millennials. A ver qué opinás. A ver. Dicen que los millennials
arruinaron la mayonesa light. Y sí. ¿Por qué? Y porque venía todo muy práctico. Uno directamente decía, bueno, esto es light, esto no es light, esto... Era todo práctico. La generación X, la generación anterior, quería practicidad, necesitaba practicidad para producir mucho y trabajar mucho. Y en cambio ellos volvieron a lo artesanal y dijeron, bueno, vamos a... Al hummus. Claro, vamos a cocinar, vamos a hacer cosas piolas, de calidad. Comida ¿no? real. Comida real, de calidad. Todo es calidad y resultados para los millennials, ¿no? Si tenés entre 29 y 44, te vas a sentir identificado con eso. Otra culpa que tienen los millennials, arruinaron los shoppings. ¿Por qué arruinaron los shoppings los millennials? Y la ropa tiene que ser a medida, impecable, todo bien. También, de vuelta, el tema del consumo, que tenían mucho los boomers. Los boomers empezaron con el consumo, les encantaba comprar y comprar y comprar. Y de vuelta, el tema del millennial va para el resultado, para que ellos estén divinos, pero esta cosa masiva ya no les va. Ya la cosa de autor, Exactamente. buscar por ahí los Diseño, diseñadores totalmente. que no necesariamente conocidos, pero que sí que les refleje como algo de... Y de buen gusto, de autenticidad. que les sienta bien. ¿Son estetas los millennials? Muy esteta los millennials, son estetas. Por eso después van a tener la pica con los centennials. Después vamos a ver la pica con los centennials. El millennial le gusta estar bien. Hay una cosa también que teóricamente arruinaron, que es el matrimonio antes de los 30. Y claro, porque como lo más importante son ellos, claramente el tema de... Antes es muy importante entender de qué viene en el millennial, ¿no? El millennial es el primer niño valorado. O sea, la niñez del millennial se valoró mucho. Es un niño que nació en bonanza en general y que tuvo juguetes y sillitas y cinturones de seguridad y se lo valoró, se lo mimó al millennial. Por eso es que este autor decía, va a ser la gran generación. Por tanta autoestima que los padres boomers y especialmente los X han querido darles. Han querido darles confianza, han querido darles autoestima. Otros padres han recibido educación como vos sos medio tonto, a vos medio no te da. Eso millennial es raro que le pase. En general han recibido vos sos muy bueno, vos podés. Y es por eso es que el millennial hoy tiene que mantener esa imagen de yo puedo, yo soy un ganador. Había una remerita, hay una remera en este libro que dice You are perfect. I am the best. O sea, los millennials piensan bien del resto de la gente, pero piensan que mejores son ellos. Bueno, con respecto a eso también acá enganchamos con la generación X, que es la que educó al millennial. Dame una foto rápida. ¿Cómo describirías un generación X? Bueno, el generación X es acá en la Argentina se habla mucho de lo que es la pata de pollo, que cuando era chico la pata de pollo era para mamá y papá, cuando ahora que es grande la pata de pollo es para los chicos, ¿no? El generación X realmente quiso hacer todo para sus hijos. Entonces se esforzó muchísimo porque era una generación que era los boomers lo que hicieron, por eso es que este libro es medio difícil de leer, ¿no? Porque va como mezclando por qué una cosa viene. Una generación hace que la otra generación saca cosas de la otra generación, pero también reacciona a cosas de la otra generación. Si los boomers fumaban mucho, después el X trató de fumar menos para reaccionar porque vio que no daba ir en el auto con las ventanillas para arriba y fumando con bebitos. Ya el X eso no lo hizo más. El X fue un tipo sacrificado, para decirlo rápidamente. Se sacrificó por sus padres, se sacrificó por sus hijos. Y además, como era un chico más solitario y se tenía que hacer solo,
realmente fue más, las películas eran de mendigo a millonario, de que era el señor que limpiaba y terminaba siendo el gran jefe. Y bueno, y ahí empezó también el X a decir, bueno, hago una gran familia para mi hijo millennial. Entonces volvió a algunos valores familiares solamente para que su hijo fuera el mejor. El X es una persona egoísta que tenía que trepar, que en general estaba más solo. Dicen, es muy gracioso porque dicen que lo comparan con esos shoppings tipo Easy Home, que vos llegás y se supone que tiene que haber alguien para ayudarte, pero no hay nadie. Así que bueno, es muy gracioso porque le dicen a los X, anda a jugar, cierran la puerta y que juegue solo. Después el X se mandaba sus macanas cuando estaba solo. Sí, bueno, compartíamos una anécdota que yo te contaba que en una oportunidad me tocó actuar de granadero porque iba a un colegio de mujeres y en mi casa nadie se enteró que yo actuaba de granadero y me hice el traje sola porque los X éramos hiper resolutivos y solitarios. Exacto. Básicamente solitarios. Básicamente sí. El Generation Persona, que es digamos, el representante de las creencias de ese momento, que por ahí vos no sos exactamente como esa Generation Persona, pero conviviste con esas personas, con lo cual tenés de esa generación. Es así, es como decís vos, se las arregla solo, ya desde chiquito. ¿Qué trajeron o qué aportaron o qué dejan de bueno los X? Y los X lo que mejor dejan, porque la verdad que es una generación bastante oscura, de hecho la gente ni la conoce, se la salteó, va directo a los boomers, claro. Lo que deja de bueno es que son los mejores padres. O sea, es la primera generación que tanto madre como padre no solamente es profesional en muchas ocasiones, sino que además están formados para criar. O sea, son la generación que se preocupó por sus hijos realmente. O sea, compraron libros, CDs de Mozart, los trataron de estimular y dar lo mejor a sus hijos. O sea, realmente se preocuparon por la niñez. Por eso de la niñez valorada son los millennials, ¿no? Así que sí, eso es lo que tienen de bueno los X, que se preocuparon por sus hijos. Eso es lo más valorable. Lo menos valorable, bueno, se vestían de negro, empezaron drogas como más fuertes, como la cocaína, como la heroína, ¿no? Hay una canción de Charly García que me parece bastante representante de los X, que es no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Sí, Charly, un gran exponente de varias generaciones, pero de la X seguro que sí. Yo agregaría que la generación X dejó la mejor música que podemos escuchar hoy en día. De hecho, sobre todo la Z y no sé, las siguientes, pero valoran mucho esto de, bueno, un Charly, Sí. Bono. Sí, sí. Son, digamos... Son personajes que están entre la X y Boomer. Exacto. Porque ellos nacieron un poquito más boomers que X, si bien su adolescencia por ahí era más X. ¿Y los millennials qué tienen de bueno? Tienen un montón. Un montón de cosas buenas tienen los millennials. Los millennials son enfocados a resultados. No critican, no están todo el día criticando como los boomers o como los X o incluso hasta la generación Z. No critican porque ellos fueron tan amados y a ellos no les importa qué te hizo, qué me hizo. Ellos realmente ya están más seguros y entonces les gusta aprender de los demás. Les gusta la música, como dijiste vos, les gusta la música de los demás. No les importa que estén sus padres al lado, no necesitan irse lejos para estar solos. Realmente pueden valorar lo de los demás y no tienen esa cosa de criticar.
más bien valoran a sus padres. Eso es algo que me impresionó y me dio muchísima ternura cuando estábamos charlando en preproducción, que una de las cosas más lindas que tiene la generación millennial es cómo tratan a sus padres. Es divino y no hay otra generación que valore tanto a sus padres. Tus padres les han dicho que eran muy buenos y ellos vieron el sacrificio que sus padres hicieron por ellos y todo lo que hacen por ellos, ¿no? Creo que sí. ¿Los sobreprotegieron? Sí. ¿Tenían mucho miedo los X de que terminaran solitos en la calle? Sí. Y ellos siguen teniendo miedo con sus hijos. Entonces, ¿cómo son los X como padres? No, ¿cómo son los millennials como padres? Ese es el tema. Ese es el tema de hoy. Lo más importante es cómo son los millennials como padres, porque son ellos los que están educando hoy. Entonces, acá uno se encuentra con esta disyuntiva como educadores, todas las generaciones. Ahora le hablo a todas las generaciones. ¿Qué hago? ¿Reacciono a lo que a mí me dieron o acciono para lo que nuestros chicos necesitan? Es una diferencia enorme de posicionamiento. ¿Qué hago? Como a mí me cuidaron mucho, yo cuido poco. Como a mí me torturaron mucho en esto, yo torturo poco. Como a mí no me dieron tanta libertad, yo doy mucha libertad. O eso es reaccionar a lo que a mí me pasa. Yo me sentí desamparado en esto y entonces amparo en esto. O eso es una manera. O la otra manera es, ¿qué necesita mi hijo? Según lo que él necesita para su contexto y su época, entonces yo voy a accionar. Y no por lo que a mí me pasó, sino por lo que él necesita. Y ahí es donde creo que nosotros como educadores, como padres, como maestros, como todo, tenemos que estar atentos a qué ellos necesitan. No le vamos a pegar en todo porque no sabemos qué pasa en el futuro, pero por lo menos ir estudiándolo, ir reflexionando, hablar de estas cosas. ¿Y cómo es un millennial típico, digamos? Obviamente hay muchos que se salen de la regla, otros que son más parecidos a un X quizás que a su propia generación, pero ¿cómo es un padre o madre típico de estos que se encuentran hoy en las salidas de los colegios y que los llevan todos los días y que tienen, no sé, sus hijitos en jardín, en primaria? Bueno, los millennials han sido educados para que sean confiables y confiados. O sea, los padres dicen, yo confío en vos, vos vas a poder, vos si lo luchás podés con tu sueño y demás. Con lo cual se muestran muy confiados, digamos. Pero tiene sus luces y sus sombras todo comportamiento. Entonces, está bien que seamos confiados y que los millennials sean confiados en cómo educan, pero también eso limita a que estén abiertos a aprender o a ver qué es lo que les dicen los demás. Yo te lo voy a poner en palabras más duras. Dale. Se creen mil. Se creen les cuesta mil. aprender. Les cuesta aprender. Y ver algunas cosas. Les cuesta aprender, creen que se las saben todas. Sí. Y tienen un poquito más de soberbia en el sentido que la generación X sabía que no sabía en un punto. Los millennials, no. Los millennials se creen que las saben todas y les cuesta un montón entender que se tienen que formar, que tienen que aprender, que pueden aprender de los demás, que si otro le dice, el portero le dice, che, tu chiquito acaba de empujar o acaba de hacer tal cosa, o fíjate, que se fijen, porque hay una sociedad que también, una maestra, hay una sociedad que les está mostrando algunas cosas. Entonces, para poder aprender, uno tiene que ver cuál es el punto en que quiere mejorar. Si no, seguimos así y no vemos nada más que nuestro propio mundo, y es un tema. Exacto. Y una pregunta que yo
me gusta hacerte, porque yo sé que vos sos muy enfocada a trabajar y a insistir con que los padres y todos los que rodean a un niño, a un sujeto en educación, tenemos un rol que cumplir que no solamente lo cumple la escuela, sino que nosotros también tenemos ahí que hacer un montón y que tenemos que formarnos. Por eso Somos Educadores y tratamos de dar herramientas. Y un herramientón es aprender a dar habilidades sociales. Que bueno, hay un curso que está en Somos Educadores para que sepamos bien cuáles son, porque nada, todas las conocemos más o menos. Hoy los empresarios o los reclutadores buscan las famosas habilidades blandas, pero esas habilidades blandas son en verdad las habilidades sociales que tenemos que enseñar y transmitir en casa. ¿Qué habilidad social crees que trajo al mundo un X y un millennial? Bueno, los millennials sí tienen, a diferencia de los X, una conciencia fuerte de lo importante que es la participación de todo el equipo para un resultado. O sea, tienen un team-oriented, ¿no? Porque el X se preocupó porque estuviera bien rodeado, o sea, quién eran sus amigos y todo. Y ahí el millennial entendió que es importante que el resto no es solamente salvarme yo, sino que todos participemos para que la situación y el resultado se dé de mayor calidad, porque como están con los resultados ellos. Así que sí, en ese sentido tienen como esta cosa de trabajo en equipo importante. Claro que el tema es que para saber las habilidades sociales, que están en Somos Educadores, en el video están las habilidades sociales, uno tiene que saber cuáles son y no pensar que ya las tiene y no pensar que uno nace con ellas para poder ponerse las metas de educarlas y cómo y hacer un diseño y demás. Y no es que, bueno, a mí me van a salir porque yo ya soy regio. No, uno tiene que estudiarlas, sí. Para primero saber cómo son, después ver cómo las voy a enseñar, ¿no? Millennials. Sí. ¿Más café de especialidad o más ansiedad de especialidad? ¡Wow! Más café de especialidad porque, bueno, obviamente ellos no es como antes que, bueno, para todo el mundo era fideo con manteca, ¿no? Ahora cada uno tiene, vos qué te gusta, jamón y queso, vos qué te gusta queso solo, vos qué te gusta, ¿no? Es como café de especialidad, mucho, porque aparte les gusta vivir bien, ¿no? A los millennials. Mucha ansiedad encubierta, sobre todo porque el tema de vos sos el mejor, vos sos mi príncipe, vos tenés que ser bárbaro, es presión. Yo creo que a diferencia de generaciones anteriores, la nuestra inclusive, los millennials se conocieron cara a cara la ansiedad como se define actualmente en salud mental. Claro. Digamos, porque, y la reconocieron. Antes no sabíamos lo que era. Hola, ¿qué tal? Claro. La ansiedad. Sí. Claro. Sí. Y porque aparte, como buena generación, primer generación que se hablaba realmente de las emociones. Si tuvieras que elegir un emoji para representar a estas dos generaciones, ¿qué se te ocurre? A ver, para la millennial me imagino un trono. La cabecita con la corona. Exacto, la cabecita con la corona en un trono así sentado como... Y la X me imagino más alguien corriendo de un lado para el otro. O el puñito ese, fuerza. ¿No? Fuerza, sí. Se podría ser perfectamente, sí. Bueno, al principio hablábamos de este libro que como que plantó esta manera de describir
la sociedad y que hizo un montón de predicciones, el autor. Y me gustaría saber qué opinas sobre lo que él concluyó, que bueno, los millennials eran esa gran generación y qué resultó en definitiva ya con unos cuantos años que pasaron después de que salió este libro. Lo que yo concluyo es que, bueno, sí se cumplieron algunas cosas. Realmente la generación millennial es la primera que enfrenta las emociones, trabaja mucho mejor en equipo que las otras generaciones, es más buena en general. Tiene esta cosa de estar en un lugar donde se supone que para ser millennial tenés que tener plata, si no es como que parecía que no fueras millennial, ¿no? Este tema de estar siempre como en lo mejor, si se puede, es café de especialidad, como dijiste vos. No se cumplió en cuanto a que, para mí, ¿no? No se cumplió en cuanto a que la autoestima no es que alguien te diga que sos un genio, que vos podés, que todo lo que vos sueñes se va a lograr. No es eso. Entonces, el creerse mil, digamos, o estar en pose, no es autoestima. La autoestima, si bien mejoró mucho, porque realmente el millennial conoce sus emociones y puede manejar mejor muchas cosas, mucho mejor que otras generaciones, este tema de ir al fondo un poco de las cosas, el tema de tener un poco de humildad, sirve para aprender. Y después es muy criticado. Ahora el millennial se tiene que preparar para la crítica del centennial. Bueno, eso vamos a hablar de los centennials y de los alfa, que son los de jardín, ponele, Sí. que van apareciendo y bueno, van dejando su huella. Sí, pero yo rescato el millennial realmente esta buena predisposición que tienen hacia los que los cuidaron. También hay que ver con sus pares, muchas veces la soberbia les gana. Bueno, entonces, ¿podemos decir que la culpa es de la generación X o de los millennials? ¿De quién es la culpa? De la generación X por haber criado a los millennials, Claro. de los millennials, es la culpa porque ahora están siendo los que más responsabilidad tienen, porque son ellos los que hoy están educando. Claro, en verdad, nosotros, digamos, esto obviamente es en un tono jocoso, lo de culpa, porque no se trata de echar culpa, sino que, bueno, de mirarse, de mirarnos, de a lo mejor de ver que eso que nos parece tremendo de alguien tiene que ver con el momento en el que nació, con cómo fue educado, pero poner eso en reflexión es lo que necesitamos. Eso es algo que vos lo decís muy lindo, de ese proceso que hay que hacer para educar a las siguientes generaciones. El de reflexionar. El proceso es reflexionar, o sea, tener estos debates de cómo soy yo, de cómo fuiste vos, de cómo es una generación, de por qué pasa lo que pasa, de cómo podemos mejorar. O sea, tener esos debates es reflexión. Después está el diseñar, o sea, hacer algo con esa reflexión. Bueno, quiero mejorar en este punto, ¿cómo lo vamos a hacer? Sentarte, si es posible, con la persona que estás educando para hacer este diseño. Mirá, nos vamos a levantar de ahora en más, un poco más temprano para hacer ejercicio, o la meta que vos quieras hacer, ¿no? Vamos a festejar los cumpleaños entre todos los domingos nos vamos a juntar para estar en familia. Lo que vos quieras hacer después de la reflexión es diseñar un plan de acción y después sostenerlo, ¿no? Llevarlo a la práctica realmente. Todo esto uno lo tiene que hacer consciente. No que salga así, que salga lo que salga. Porque si sale lo que sale, no vamos a cuáles son los puntos de mejora que queremos tener. Entonces, y eso es lo que hacemos en Somos Educadores. Exacto. El proceso es reflexionar,
diseñar y evaluar. Exactamente. Y accionar. Y accionar. Y accionar. Que accionar también viene con evaluar, sí. Para volver a hacer toda la cadena. No, porque esto va cambiando. Hoy estamos opinando esto. Dentro de unos años vamos a opinar otra cosa. Pero bueno, la verdad que felicito al millennial también por ser el que no critica. O sea, tiene sus cosas, ¿viste? No criticar, pero... y uno siempre cree que su generación es la mejor. Porque uno juzga a la otra generación desde tus creencias y desde tus costumbres. Entonces, cuando viene algo distinto, decís, qué horror los chicos de hoy en día, mirá lo que hacen. Claro, a vos te parece un horror porque no es lo que haces vos, de lo que vos estás acostumbrado. En el próximo podcast vamos a hablar de generación Z y generación alfa. Y en el último vamos a hablar de nuestros padres y nuestros abuelos. Pero eso va a ser materia de otro podcast. Astrid. Bueno, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Bueno, gracias.